Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Entonces, hoy nos tocaría la última clase ya del último tema. Por lo tanto, ya hoy terminaríamos lo que es el contenido. Ya nos faltan terminar algunas evaluaciones. La semana que viene va a ser la última cátedra y nos faltarían las pruebas cortas, pero ya el contenido en teoría estaría dado completamente. ¿Ok? Entonces, comencemos con organización con índice. Que es el otro tipo de organización. Ayer, la clase pasada, habíamos visto organización secuencial, organización directa. Vamos a ver ahora lo que es la organización con índice. ¿Ok? Les voy a mostrar algunos ejemplos de nuevo de lo que viene siendo clave primaria, porque para los índices las claves primarias son fundamentales también. ¿Ok? Entonces esto es un poco lo que les decía ayer, que la clave primaria identifica unequívocamente a un registro y pueden haber alumnos, por ejemplo, el root o la matrícula identifican a los alumnos en la sala de clase. Ya no hay, bueno, en la sala de clase donde sea. Nunca va a haber un alumno, más de un alumno con un root, o nunca va a haber más de un alumno de la misma universidad con la misma matrícula. ¿Ok? Y esto acá abajo es lo que les decía, que a veces para formar la clave primaria necesitamos juntar más de un campo. En este caso estamos juntando el campo curso, semestre y paralelo. ¿Ok? Eh, acá los cursos, fíjense que cuando yo digo el curso, el nombre es tanto, bueno, por ejemplo, estructura de datos se dio durante hace muchos años, se ha dado estructura de datos, ¿no? Entonces, yo no puedo identificar un curso de otro con solamente decir estructura de datos, porque no es el mismo el curso que se está haciendo ahora en el 2020, que se hizo el año pasado, que se hizo el año anterior a ese, ¿ok? Entonces también se identifica con el eh, nombre del curso, el año, ¿ok? Y además de eso, se identifica con el paralelo. Este año se hizo un solo paralelo, pero generalmente años anteriores se han hecho dos, ¿ok? Entonces, en ese caso, necesitaríamos también agregar el paralelo. Bueno, este año específicamente solamente nos bastaría con el curso y el semestre, pero tienen que ser campos que identifiquen en el histórico, porque dijimos que estos son cursos históricos UCN, ¿ok? Y entonces, estructura de datos, el semestre y el paralelo sería lo que identificaría aquí a cada curso, ¿ok? Y, por ejemplo, si queremos asignar los asientos de la sala de clase, ahí habría que crear un código, ¿ya? Y por eso muchas veces los medios están numerados o tienen algún sticker con un ID o algo así, ya, para identificarlo de manera inequívoca y a todos asignarles un código, ¿ok? Entonces, eh, eso sería en cuanto a clave primaria, ¿ya? Entonces veamos cuál es la necesidad, la posible solución y los problemas que trae esa posible solución de las cosas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Dijimos que había una necesidad que era el acceso directo a un registro o un archivo, ya que ayer vimos algunas de las soluciones a esa necesidad, ¿no? Y dijimos, sobre todo, la principal solución que se nos ocurrió es tener el archivo ordenado, ya fuera con un árbol, con una lista, con lo que fuera. Hablamos de tener el archivo ordenado según el campo por el cual se quiera buscar, ¿ya? Y esa búsqueda, hacerla con una búsqueda binaria o, bueno, a través de un árbol. Pero al final, cuando tenemos un árbol binario de búsqueda, si se fijan, lo que estamos haciendo es una búsqueda binaria. Lo único que lo hacemos recorriendo la estructura del árbol, porque lo que decimos es, si es menor que este, me voy para acá. Si es mayor que este, me voy para acá. Entonces estoy haciendo lo mismo que con la búsqueda binaria en un arreglo, ¿no? Estoy haciendo lo mismo pero en un árbol. Ya. Entonces, ¿cuáles son los problemas que trae esto? Primero, tenemos que conocer el tamaño del archivo. Ustedes saben que para hacer una búsqueda binaria, yo tengo que saber cuál es el elemento que está en la mitad del archivo. Ya, porque tengo que decir, si tú eres menor, entonces te quedas con la primera mitad. Si eres mayor, te quedas con la segunda mitad. Y así sucesivamente, entonces yo tengo que saber qué cantidad de elementos tiene el archivo, ¿no? También hay que hacer múltiples accesos a memoria secundaria, porque todo el rato voy a tener que estar cargando eh, el dato o los datos hacia donde tengo que moverme, ¿ok? Entonces,
esos múltiples accesos a memoria secundaria no es muy conveniente, por lo que hablamos ayer de que la memoria secundaria es muy lenta, ¿ya? El ingreso y la eliminación requieren reajuste. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy guardando un arreglo ordenado y estoy insertando elementos, entonces el arreglo tiene que mantenerse ordenado. ¿Ya? Entonces yo tengo que poner el elemento donde quiero insertarlo y todos los demás correrlo hacia allá. Igual si es un árbol, ahí tengo que ver si hay overflow y si hay overflow a reajustarlo. ¿Ya? Y en el caso de la VL, ver si hay algún tipo de desbalance. Entonces no es como que lo inserto y listo, sino que lo inserto y después tengo que hacer algunas otras cosas. Solo sirve cuando se busca por la clave por la que está ordenado, ¿ya? Es decir, la búsqueda binaria y este tipo de cosas son súper rápidas, pero si yo estoy buscando por esa clave. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy buscando por el tipo, imagínense que son personas y yo estoy buscando no por el root de la persona, sino por la profesión de la persona o por el año de nacimiento de la persona? Como no están ordenados por el año de nacimiento, igual buscar por el año de nacimiento sigue siendo muy lento, ¿ya? Solamente voy a poder buscar rápido por el root y de manera directa por el root, pero no por otros tipos de campos, ¿ya? Y no sirve para archivos de longitud variable, porque voy a tener que estar reajustando todo el rato, ¿ok? Entonces, de longitud variable no sería tan factible hacerlo. Entonces, la solución que vimos ayer puede tener varios de estos problemas. Igual se pueden hacer quizás algunos reajustes para algunos de estos problemas, pero tenemos que buscar una mejor manera para eso. Y debido a estos problemas que surgen es que aparecen los índices, ¿ya? Y ahí les voy a explicar un poquito de lo que tratan los índices. Bueno, aquí yo tengo una llave primaria, pero el índice, yo puedo tener varios índices según los datos. El índice no tiene que ser solamente acerca de la clave primaria, pero bueno, aquí está el carnet de identidad y entonces el carnet de identidad, digamos que aquí están ordenados, ¿ok? Aquí están ordenados, entonces yo eh, en la segunda columna tengo un enlace a la posición donde está el elemento con ese root. Entonces, en lugar de tener todos los datos organizados según su root, imagínense si hay muchos campos y después yo tengo que insertar otro, voy a tener que rotar todas las filas, ¿ya? Y las filas muchas veces un registro tiene muchos datos, entonces no es tan óptimo. Sin embargo, aquí yo solamente tendría dos columnas, entonces aquí insertar algo y reajustarlo no sería tan complicado, ¿ya? Sería súper sencillo, porque tengo solamente dos columnas. Sin embargo, aquí podría tener n columnas. Entonces, lo que se hace generalmente es que se tiene una tablita aquí chica, aparte de la tabla de los datos, se tiene una tabla chica que se le llama índice, que por cada una de estos datos yo tengo el enlace a la posición donde está. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener índice, qué sé yo, por el carnet de identidad, índices por el sueldo, índices por el nombre, ¿ya? Entonces aquí quizás si yo hago un índice con el sueldo, acá van a ver un sueldo que va a tener muchas posiciones, ¿ya? Para un sueldo va a tener muchas posiciones. Pero ese índice me permite a mí buscar las personas que estén entre un sueldo y otro sueldo de manera directa. ¿Ok? Ya sea con una búsqueda binaria o implementar el índice con un hatching o con un árbol B, como vimos la clase pasada ya. Pero el índice lo que plantea es eso, tener una tablita más chica separada de la tabla de los datos. Y esta tabla, cuando yo voy insertando, se inserta al final. No tienen por qué estar ordenada. ¿Ya? Lo que sí pasa es que después tengo que actualizar el índice. Pero actualizar el índice es mucho menos costoso que actualizar todos los datos. ¿Ok? Entonces, digamos que los índices tienen el primary key, bueno, en este caso, este índice está con el primary key, pero no necesariamente tiene que ser un primary key, ¿ya? Y referencia a la ubicación de los registros en el archivo, ¿ok? Pueden ser índices simples, que es simplemente con arreglo, ¿ya? Tener un arreglo con todos los root o lo que sea, y otro arreglo con la posición donde está en ese archivo, ¿ok?
Y entonces, por ejemplo, cuando yo busque el root en esta regla y me diga, esta es la posición 10, entonces voy al arreglo de posiciones y veo cuál está en la posición 10. Y ahí la posición 10 va a significar la posición del archivo donde está ese root número 10. ¿Ok? Entonces, esto es una opción. Ahora, esto de los arreglos no es factible por todos los problemas que vimos que podía tener un arreglo y todo, que insertar es orden n y entonces esto igual conviene porque es fácil de implementar cuando se tiene un índice pequeño, ¿ya? Y que cae en memoria principal. Porque igual aquí los índices son cosas re chicas, entonces estar cargando esto de memoria secundaria, memoria principal, índice por índice sería súper engorroso, ¿no? O además, si yo saco varios índices, da igual porque los datos van a estar en la memoria secundaria, entonces esto puede traer, bueno, piensen que es conveniente cuando tenemos índices pequeños que caben en la memoria RAM, ¿ya? Pero ya cuando tenemos índices más grandes, ahí a eso se le llama índice complejo y para esto convienen árboles, ¿ya? Árboles donde la inserción sea más rápida, donde la eliminación sea más rápida, ¿ok? Y donde la búsqueda igual sea súper eficiente, ¿ok? Y esos son los árboles balanceados, ¿ya? Árboles binarios de búsqueda balanceados, ya sean los AVL, los árboles B, cosas por el estilo que se pueden buscar súper rápido los elementos. ¿Ok? Entonces, los índices van a tener la llave primaria y la referencia o el campo por el que quiero indexar y la referencia y además voy a tener los datos en otro lugar. ¿Ya? Los datos van a estar en otro lugar y los índices almacenados en una estructura más chica. Entonces esa estructura me va a decir, mira, ¿qué estás buscando? No, el root tanto allá. El root tanto está referenciando a esta línea de acá. Ya, entonces voy a los datos y cargo esa línea de ahí. ¿Ok? Entonces un ejemplo de árbol de índice dinámico podría ser un B+. ¿Ok? Donde inicialmente en la memoria principal, cuando digo memoria principal, recuerden que es la RAM y la memoria secundaria es los discos duros y ese estilo de cosas, una memoria flash, lo que sea. La memoria principal inicialmente va a cargar la raíz, porque la raíz es la que tiene acceso a todo, pero después se pueden ir cargando otras cosas en dependencia de lo que yo vaya leyendo. Pero este es el índice, ¿ok? El índice es el nivel del índice, son estos nodos internos. Ya recuerden que estos nodos internos no tienen datos, simplemente tienen la clave, ya la clave que define estos datos, la clave que define este, y recuerden que todos estos datos tienen que ser menor igual que este, todos estos datos tienen que ser mayor que esta clave, ya, y así sucesivamente. Esto es como un árbol B+, de los que ustedes ya vieron en clase. ¿Ya? Ahora, lo bueno del árbol B+, es que yo puedo iterar por todos los registros de manera secuencial, fíjense porque todas las hojas apuntan a la siguiente, apuntan a la siguiente, apuntan a la siguiente, entonces yo puedo iterar por los registros de manera secuencial y también puedo venir y decirle a la raíz, mira, yo quiero el root 17.834.000, ya, entonces aquí viene y busca 17 millones de manera óptima porque esto es un árbol balanceado y si encontró que este es el root que está buscando, a partir de ahí puede seguir buscando los demás roots, ya. Y recuerden que las hojas están ordenadas, por lo tanto, yo voy a poder buscar por ese root. Fíjense que en dependencia de estos datos, yo aquí igual acá abajo, estos no son los datos, estos son, aquí yo tengo la referencia a las claves primarias, ya que es el root, pero los datos están acá abajo, por eso es que hay una flechita apuntando hacia abajo, porque este nodo de acá no va a almacenar todos los datos, este nodo de acá va a almacenar solamente la clave que yo estoy indexando de esos datos, ya, pero los datos van a estar acá más abajo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero crear un índice acerca de otra cosa, lo puedo hacer y puedo indexar los mismos datos que tengo aquí abajo, pero ahora según otro campo. ¿Ok? Y ese otro índice que esté apuntando a los datos también. ¿Ya? Entonces, estrategias de acceso a registros. Y esto es muy importante que ustedes sepan
cómo podemos acceder al registro utilizando esto de la organización con índices, ¿no? Primero está búsqueda por llave racimo, ya que eso es cuando yo quiero buscar por la llave, es decir, por el root, yo simplemente hago una búsqueda aquí. El root es menor que este que está acá, sí, me voy para acá. Es mayor que este y es menor que este. Ah, ya, entonces ahí encontré el root. Estas son las hojas. Por lo tanto, las hojas ya tienen es decir, no los datos, pero en las hojas sí están todas las claves. Recuerde que en los nodos internos de un árbol B+, no están todas las claves. Simplemente hay determinadas claves que van orientando hacia dónde tengo que moverme. Pero en las hojas sí están todas las claves. Entonces, este me dice que acá es donde está el root que yo estoy buscando. Ya, entonces ya lo encontré. Esa es la búsqueda por llave racimo, es la búsqueda directa hacia el root que ando buscando. Otra búsqueda es la búsqueda secuencial, que yo simplemente vengo desde el inicio de las hojas y empiezo a iterar por las hojas. ¿Ya? Eso es una búsqueda secuencial. La otra es la búsqueda por rangos. Yo quiero buscar eh, elementos dentro de determinados rangos. Entonces yo voy a buscar el elemento donde empieza el rango, es decir, el menor elemento del rango, entonces lo busco, lo encontré acá, entonces lo que puedo hacer a partir de ahí es iterar de manera secuencial por los demás elementos hasta llegar al mayor elemento de rango. Cuando yo llego al mayor elemento de rango, ya iteré por todos los elementos de ese rango. ¿Ya? Y lo otro es el scan parcial, que es parecida a la búsqueda secuencial, pero lo único es que no tiene que llegar al final. ¿Ok? Porque busca y supuestamente en algún lugar intermedio va a encontrar todo lo que buscaba y por lo tanto va a salir y ya no va a seguir buscando. ¿Ok? Entonces, esta es la búsqueda por llave, la búsqueda secuencial, que voy por todos, después la búsqueda por rango, que lo primero que hace es una búsqueda por llave del menor y después hace una búsqueda secuencial hasta que llegue al final del rango, y el scan parcial, que es como una búsqueda secuencial parcial, que lo que hace es ir hoja por hoja hasta que ya encontró todo y sale. ¿Okay? Estas son las estrategias de acceso a registro. Entonces, además de el índice dinámico B+, hay otro que es bien parecido, que es el archivo secuencial indexado, que es también es como un árbol B+, pero puede admitir cierto desbalance en algún momento para evitar estar reajustando todo el rato el B+, ¿ya? Porque el B+, tiene el problema este del que hablamos, de que cuando nosotros vamos insertando todos estos archivos tienen que todas estas claves tienen que, no sé si hay un overflow, dividirse y estar haciendo cosas que son costosas, ¿no? Entonces, el archivo secuencial indexado trata de evitar eso, ¿ok? Entonces, tiene estructura secuencial más estructura de índice, igual que acá, ¿no? Estructura de índice y la estructura secuencial que es en las hojas. La estructura de índice me permite buscar un dato específico súper rápido y la estructura secuencial me permite a mí, a través de las hojas, ir iterando por todos los datos. ¿Ya? Entonces, se puede buscar un registro por el índice hasta encontrar la clave, ¿ya? Y se lleva ese bloque a memoria principal y se accede al registro. ¿Ok? Es decir, esto que habíamos visto. Se busca, pum, 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 se encontró. Bueno, el bloque, recuerden que esto solamente tiene la clave, ¿ya? Entonces aquí se carga el dato al que apunta. Fíjense que recuerden que este nodito de acá solo tiene la clave, entonces esto apunta un dato. Este dato, este registro al que apunta acá, es el que se carga en la memoria principal. ¿Ok? Entonces se busca y el bloque se carga en memoria principal y se accede al registro. Ya en memoria principal inicialmente solo se tiene la raíz, después se sigue buscando y ahí se van cargando otras cosas en la memoria principal. Y esta raíz tiene puntero al nodo más arriba del árbol en memoria secundaria y a la primera clave en las hojas. ¿Ok? Bueno, si lo vemos desde este punto de vista sería al nodo más abajo, ¿no? Porque arriba es acá y abajo es acá. Pero bueno, si lo vemos con una estructura de árbol, que recuerden que los árboles como virados así al revés, ¿no? Esto sería más arriba que la raíz, ¿no? Es decir, cualquier nodo que esté acá está más arriba que la raíz. Entonces por eso dice, la raíz apunta al nodo más arriba, que es este,
y además va a estar apuntando a esto de acá, a los registros. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo mi índice, igual que en el otro lugar, y aquí ya tengo mis datos. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que la raíz, aquí puedo apuntar a esto, que esto puede ser un B+. De hecho, esto es un B+, está implementado con un B+, pero la inserción y eso va a ser de manera diferente. Ahora vamos a ver cómo. Ya va a apuntar acá, y luego esto, la raíz también va a apuntar acá. Porque el tema es que yo puedo decirle, mira, quiero iterar por todos los elementos desde el principio. Quiero hacer un for por todos los archivos, por todos los registros. Bueno, entonces empiezo a iterar a partir de acá. Ya después me muevo para acá, después me muevo para acá. Y así itero por todos los archivos. Lo otro que le puedo decir es, yo quiero ir a un registro específico. Entonces lo busca, pum, y aquí está el registro específico. Quiero ir a un registro específico y luego iterar. O quiero iterar desde el principio y no llegar hasta el final, sino hasta aquí no. ¿Ya? Entonces, aquí aparece un nuevo concepto que no está en los árboles de la familia B, que es el bloque de overflow. ¿Ok? Esto no es como un árbol B+, que cuando yo inserto, si yo quiero insertar y tengo que insertar acá, esto se divide en dos bloques porque hay un overflow y tengo que hacer una división, etcétera, sino que cuando yo encuentro un overflow acá, no divido nada, ni creo más bloques, ni nada, sino que simplemente voy guardando esos elementos, ya esos elementos que, que me generaron el overflow acá, los voy guardando en otra lista a la que está apuntando este nodo, ¿ya? Y luego este nodo también puede tener su lista overflow, su bloque overflow, aquí otro bloque overflow. Cada, cada bloque de esto puede tener un bloque overflow después. Entonces, cuando yo voy insertando, si en el bloque no tengo espacio para insertar, bueno, inserto en el bloque overflow. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es esa inserción. Primero, yo quiero insertar un elemento acá. ¿Ya? Yo digo, el elemento es el registro 8. Bueno, viene para acá. ¿Es menor que 10? Sí, por lo tanto viene para acá. Entonces, el 8, ¿dónde va? Mira, caen justo en el block overflow. ¿Ya? Entonces, si cae en el block overflow, se anexa simplemente a la lista. ¿Ya? Es decir, si cae en el block overflow, se anexa ya a la lista y ya, no se haría más nada. Si no cae en el bloque overflow, porque fíjense, puede ser el elemento 2. Si yo quiero insertar el 2, viene para acá y lo tiene que insertar acá. Si no cae en el bloque overflow, que es este caso, donde no cae en el bloque overflow, cae aquí adentro. ¿Ya? Si hay espacio en ese bloque, ¿ok? Se inserta donde corresponda, corriendo todo hacia un espacio hacia la derecha. Bueno, eso sería el caso que fuera el 15, por ejemplo. El 15 viene, se tiene que insertar acá, no cae en el bloque overflow, ¿ok? Y hay espacio. Por lo tanto, yo inserto el 15 acá y el 20 lo corro hacia esta posición. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice esta primera parte de acá. Y lo otro que dice es, si su bloque está lleno, se baja el mayor a overflow y se inserta donde corresponda corriendo los datos a su derecho un espacio. ¿Ok? Es decir, si yo aquí quiero insertar el 2, yo el mayor, ¿cuál es? El 4 lo bajo para acá para overflow, lo inserto en esta lista y luego el 2 lo inserto donde corresponde acá y corro todos los demás, los que son mayores, hacia la derecha. ¿Ok? Y así es como se insertaría en un archivo secuencial indexado. ¿Ya? En un archivo secuencial indexado se trabaja con estos bloques de overflow. Y ustedes me podrán decir, oye, pero eso es súper ineficiente, ¿no? Porque los bloques de overflow estos van a ser listas enlazadas, entonces voy a tener que estar buscando ahí en una búsqueda secuencial en el bloque de overflow. Bueno, lo que pasa es que constantemente este tipo de estructura está chequeando que no baje demasiado el rendimiento. Si el rendimiento baja por debajo de 1%, ¿ya? Lo que va a pasar es que esto se va a reajustar, va a hacer las divisiones que tiene que hacer y ya van a dejar de existir los bloques de overflow. ¿Ok? Va a haber espacio de nuevo. Entonces se reorganiza y ahora va a ser un árbol, va a cumplir las condiciones de árbol B+, ¿ok? Y después ahí puedo seguir indexando. Si se me llena un nodo, de nuevo creo un bloque de overflow y pasa lo mismo hasta que baje por debajo de un rendimiento. Cuando ya baja determinado rendimiento, ahí lo vuelvo a reorganizar. ¿Ok?
pero fíjense que las reorganizaciones ocurren en momentos muy específicos y no todo el rato como quizás en los árboles B+ o en los AVL. ¿Ya? Entonces ahí hay como un trade-off. Hay como un trade-off del rendimiento, ¿ya? Y las divisiones. Porque igual las divisiones bajan el rendimiento. Porque para dividir las cosas en un árbol y hacer un reajuste de nuevo, igual hay que consume tiempo. ¿Ya? La eliminación. Si está en el bloque de overflow, simplemente se saca de la lista. Es decir, si yo quiero eliminar el 7, bueno, lo elimino de esta lista enlazada y chao, estoy listo. ¿Ya? Si no, se elimina de su bloque y se corren las claves mayores un espacio a la izquierda. ¿Ya? Si hay bloque overflow, queda tal cual. ¿Ya? Es decir, si yo quiero eliminar el 3, elimino el 3 y corro el 4 hasta acá. Aquí quedaría espacio, pero no importa. El bloque overflow queda tal cual. ¿Ya? Ustedes me podrían decir, bueno, busco el menor del bloque overflow y del bloque overflow y lo subo para acá. Sí, pero el tema es evitar que las eliminaciones creen ese cambio de estructura. ¿Ya? Lo ideal sería que cuando yo elimino no tenga que buscar acá porque este bloque overflow por lo general es una lista enlazada. ¿Ya? Y bueno, si ustedes quieren mantener una lista enlazada ordenada, ya eso no es tan sencillo. ¿Ok? Ahí quizás podrían esto tenerlo en los block overflow, tenerlos en un AVL, no sé, algo así se les podría ocurrir y quizás sea mejor, pero bueno, por defecto la manera más sencilla de hacerlo es una lista enlazada y listo. ¿Ya? Eh, para evitar, para evitar estar cambiando tanto la estructura. ¿Ok? Entonces aquí simplemente el block overflow, si yo elimino el 3 de acá, corro el 4 y lo dejo tal cual. El block overflow no lo cambio de ahí. ¿Ya? No, quizás eliminé y bueno, se me bajó demasiado rendimiento. Ya el árbol se va a encargar después de reajustar. Ya el programa va a tomar el árbol, lo va a reajustar y entonces ya ahí dejarían de haber, los bloques overflow estarían vacíos. ¿Ok? Porque cuando reajusta, él actualiza todas las claves de los índices y tiene aquí todos los registros en las hojas y los bloques overflow estarían vacíos. ¿Ya? Ahora, la modificación. Si yo quiero modificar un elemento, bueno, si yo quiero modificar un registro donde no se modifica la clave, se hacen los cambios en el registro almacenado. ¿Qué quiere decir esto? Si estos son estudiantes, ¿no? Datos acerca de estudiantes, y yo quiero cambiar la edad de un estudiante, bueno, simplemente vengo acá y le cambio la edad. No ocurre nada del otro mundo, simplemente se cambia la edad. ¿Ya? Ahora, si lo que yo quiero cambiar, ¿ya? Si lo que yo quiero modificar es la clave, entonces la estrategia que se hace es, se elimina el registro viejo y se inserta el nuevo. ¿Ok? Igual ahí pueden haber variaciones. No sé si yo quiero cambiar la clave, podría quizás ver en qué parte del árbol cae, y entonces si cae acá, eliminarla de acá, si cae acá, no sé, hacer determinadas cosas, pero ya eso complejizaría el algoritmo. Y la idea es tener algo eh, óptimo, a un balance entre que no sea tan complejo implementarlo y que sea óptimo en cuanto a las inserciones, eliminaciones, etcétera. Entonces, cuando yo quiero modificar, por ejemplo, este ya no es registro 3, sino que es registro 12, entonces yo simplemente lo que hago es que lo elimino, ya con todos sus datos y todo, y entonces lo inserto con los datos, que los datos no cambiaron, pero ahora con la nueva clave que es registro 12, lo inserto donde corresponda. Ya hago la inserción que habíamos hablado acá, esta inserción de acá. ¿Ok? Es decir, la modificación en este segundo caso sería primero una eliminación siguiendo este paso y luego una inserción siguiendo este otro paso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le hablaba. Cuando el archivo está muy ineficiente, es decir, los overflows son demasiados, es decir, los bloques de overflow están muy llenos, hay mucho padding, ¿ya? Entonces se aplica una reorganización. Sería similar a crear el árbol de nuevo, sin overflow y con una mejor distribución de las clases. El padding es este espacio que hay acá atrás. ¿Ya? Por ejemplo, esto aquí tendría padding 0, esto tenía padding 1, esto aquí, bueno, aquí puede caer en elemento, pero digamos que no hay nada, entonces aquí el padding sería 3,
aquí el padding sería 3. Entonces la idea es evitar que haya tanto padding, ¿ok? Evitar que haya tanto espacio. Entonces lo que ocurre en estos árboles es que cuando hay mucho padding o muchos elementos en un bloque de overflow, hace un reajuste, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de muy ineficiente? Se puede definir un límite, ya les decía, según el padding, según los bloques de overflow, que ustedes quieran definir un límite para un bloque de overflow, ¿ya? Y por ejemplo, otro podría ser cuando los costos de procesamiento hayan aumentado en determinado por ciento, ¿ya? Ustedes calcular cada vez que vayan a insertar algo, cuánto se demora en insertarse, ¿ya? Y cuánto se demora en eliminarse y eso. Cuando ustedes ven que el costo de insertar va aumentando, es decir, el tiempo va aumentando, eso quiere decir que ya su árbol es un poco ineficiente, por lo tanto, ahí los reajustan, ¿ya? Eso sería otro criterio, ¿ya? El porcentaje lo pueden definir ustedes pueden decir cuando suba su ineficiencia un 10% o cuando sube un 50%, ya eso lo definen ustedes. Pero esas podrían ser eh, el detonante que gatille el reajuste del árbol, ¿ya? Los overflow, los padding o el límite del procesamiento, ¿ok? Yo creo que los overflow y los padding serían mucho más factibles porque no estoy dependiendo de si el computador está teniendo un procesamiento lento por una razón ajena, ¿ok? No sé, a alguien se le ocurrió abrir el Word, se quedó pegado y de pronto al mismo tiempo estoy insertando en el árbol, por lo tanto el árbol va a decir, mire, inserté y se demoró harto, pero en realidad se está demorando porque está ejecutando más tareas, ¿no? Entonces esto puede ser que no funcione bien en esos casos. Pero aquí, sin embargo, los overflow y los padding, decir algo así como cuando tenga padding más de la mitad o cuando tenga un overflow de más de un bloque de overflow de más de 50 elementos, hago el cambio, ya hago el reajuste. O un bloque de overflow de más de 10 elementos, hago el reajuste. Ya, esos son criterios válidos. O solo con padding o solo con overflow, ustedes ven ahí. ¿Ya? Pero este tipo de implementación puede variar en dependencia de lo que considere su desarrollador, en dependencia de lo que el desarrollador crea que su archivo va a necesitar. ¿Ok? Entonces, esos son los índices. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Si les quedó claro, pasaríamos ya a el último tema, que es la organización de claves múltiples. ¿A qué me refiero con organización de claves múltiples? Bueno, tenemos más de una clase de acceso. Ahora no queremos acceder solamente con el root, sino que queremos, por ejemplo, obtener los alumnos del DIS que ingresaron después del año 2013 y están en ciclo profesional. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos primero que buscar los que ingresaron después del año 2013 y también los que están en ciclo profesional. Por lo tanto, ahí necesitaríamos el, el campo donde está la fecha de ingreso y el campo donde está si pertenece al ciclo profesional o no. ¿Ok? Ahí necesitamos ingresar por dos campos. Entonces, a eso es a lo que se le llama organización de clave múltiple. Cuando yo necesito más de un campo para filtrar, ¿ya? Por ejemplo, quiero los alumnos que sean de sexo femenino y que estén entre 22 y 24 años, por ejemplo. En ese caso, yo necesito por el campo sexo y por el campo edad. Necesito ahí filtrar por esas dos llaves. Entonces ahí lo que habíamos visto hasta ahora de índice y eso, yo puedo filtrar, qué sé yo, por la edad quizá, pero a la vez que tengo el índice por la edad no habíamos visto quizás crear otro índice para el sexo, pero no tendría sentido, ¿no? Porque solamente tengo dos sexos, entonces crear un índice para eso eh, bueno, igual, no sé, ahora actualmente no solamente estamos cerrados a dos sexos, no todo es blanco y negro, ¿no? Hay matices también, pero igual los matices que hay no son tantos, ¿ya? Es decir,
informáticamente hablando, ¿ya? Porque, no sé, vamos a tener, ¿cuántos? 100 claves. Y 100 claves no es nada, ¿para qué vamos a tener un índice para esas 100 claves? Entonces, eh, por eso les decía que quizás un índice no es factible para hacer este tipo de cosas de claves múltiples, entonces igual hay otras estrategias. Las más utilizadas son la organización multilista y la organización de lista invertida. ¿Ok? La multilista, ¿qué es lo que hace? Bueno, se unen los atributos comunes con punteros y se tiene un índice con todas las claves que pueden tener el atributo. ¿Ya? Ahí ahora les muestro. Entonces vamos a ver un ejemplo del manejo de información sobre las hospitalizaciones en una clínica. A ver, esto de acá ya sería una organización multilista. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo quiero poder indexar por doctor y por remedio. ¿Ya? Yo quiero saber determinado doctor qué remedio ha dado, ¿no? Entonces para eso yo necesito eh, el doctor o la doctora Silva, eh, qué perdón, ¿cuántos números de hospitalizaciones ha hecho el doctor o la doctora Silva y cuántos remedios ha sido paracetamol lo que ha orientado, ¿no? Entonces, en este caso, cuando filtramos por esta, vamos a tener que hay 3 registros del doctor Silva, entonces sería 1, 2, 3. ¿Ya? Y entonces paracetamol hay 3 también, 1, 2, 3. Entonces ahí yo tengo que ver de estos registros que yo filtré por doctor, cuáles son los registros que filtré también por paracetamol y hacer como una intersección, ¿no? Y entonces sería este y este. Pero ya no tendría todos los datos, sino que voy decantando según determinadas claves. Entonces la multilista es eso, es tener, además de los datos, tener aquí, no sé, si yo quiero tener una multilista por el nombre y otra por el remedio, ¿ya? Entonces, acá lo que va a pasar es que yo al doctor, la doctora Silva, voy a tener un enlace al primer elemento, ¿ya? Y ese elemento va a estar apuntando al siguiente, va a estar apuntando al siguiente, ¿ya? Entonces, y además voy a almacenar la longitud para saber hasta cuándo tengo que estar pidiéndole elementos a esta lista enlazada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el doctor viene para acá, pum, un solo elemento porque no enlaza más nadie, el doctor Araya, pum, un elemento acá, pero enlaza con este otro, ¿ya? ¿Se entiende? Es decir, aquí yo tengo como una mini lista, un mini índice que me va a apuntar al primer elemento que aparece de ese tipo en los datos. Y después ese elemento va a tener otro campo que va a ser enlace y va a estar enlazando a los siguientes elementos, ¿ya? Y eso que me va a permitir, que si yo quiero obtener todos, todos los registros que lleva el doctor Silva, bueno, ya aquí, pum, aquí tengo el primer elemento y ya tengo la lista enlazada directamente del doctor Silva, ¿no? Y aquí lo mismo, si yo quiero todos los registros que tienen remedio paracetamol, entonces esta tablita de acá me va a dar el primer registro paracetamol y eso me va a dar un enlace a lo siguiente, ¿ya? Esto va a ser una lista enlazada acá. Entonces ahí lo que puedo decir es ir haciendo una mezcla entre esta lista enlazada acá y esta lista enlazada acá y ver cuáles coinciden cada uno, ¿ya? Pero eso, esto es una multilista, ¿ok? Es decir, los datos yo los voy a ir guardando en un archivo de manera secuencial normal, pero además le voy a agregar una columna que van a ser enlaces y voy a tener estos pequeños índices en memoria, ¿ya? Que van a estar apuntando al primer registro para determinado valor, ¿ok? Otra tipo de organización es las listas invertidas, ¿ya? ¿A qué se refiere las listas invertidas? Bueno, yo a partir de una característica del registro puedo obtener la llave primaria. Es decir,
a través del nombre del paciente puedo obtener el número de hospitalización. Ya, recuerden que en esta, en esta tabla la primary key es el número de hospitalización. ¿Ok? Entonces, esta es la llave primaria, yo tengo que acceder a estas llaves porque estas llaves son las que me identifican de manera inequívoca a cada uno de los registros. Por lo tanto, aquí yo digo, tengo una lista donde el primer campo ya va a ser el nombre, que es la característica del registro que yo quiero, o el campo que yo quiero, y después para ese nombre aquí me aparecen todas las llaves primarias que corresponden a ese nombre. ¿Ya? Y aquí me aparecen todas las llaves primarias que corresponden a ese nombre. ¿Ya? En este caso, digamos que también queremos hacerlo con el tipo de sala, no solo con el nombre. Entonces, por ejemplo, para pediatría aparecen todo este número de hospitalizaciones. ¿Ya? Para pediatría aparecen todo este número de hospitalizaciones. Entonces, yo, por cada tipo de sala, voy a tener las llaves primarias de los registros que pertenecen a ese tipo de sala. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ir a todas las pediatrías, yo simplemente itero por por estos números de hospitalizaciones, itero por acá, le digo, a ver, sala de pediatría, la busco acá y es esta primera, entonces después voy acá, obtengo todos los números de hospitalizaciones que corresponden a la sala de pediatría y ya aquí itero por esto. Entonces, teniendo el número de hospitalización, y ahí puedo obtener de manera rápida el registro de los datos que corresponden a esa llave primaria. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo obtener este dato, luego este, luego este, luego este, y ahí estoy iterando solamente por la pediatría. Igual, si yo tengo el nombre de paciente y este estaría hospitalizado varias veces en el año o ha sido hospitalizado varias veces en el mismo hospital, entonces aquí yo voy a tener varias llaves, ¿no? Entonces ahí tengo que ver esta persona, cuántas veces fue hospitalizada, ¿no? Tengo todos los registros y tengo todos los registros de pediatría, entonces ahí puedo ver esta persona si fue hospitalizada en pediatría y aquí podemos ver que sí, ¿no? Aquí está el número de hospitalización corresponde con este mismo de acá. Incluso eso lo puedo ver sin estar cargando todos los datos, ¿no? Simplemente veo las claves primarias que hay acá, las claves primarias que hay acá y si coincide alguna, eso quiere decir que esta persona fue hospitalizada alguna vez en pediatría, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo sé que María Acevedo no fue hospitalizada ni en pediatría ni en intensivo, tiene que haber sido hospitalizada en otra sala. ¿Ya? Y ese tipo de cosas se pueden hacer con con estas listas invertidas. Pero de todas maneras, los datos tienen que estar almacenados en otra tabla, como acá, ¿no? Una tabla así gigantesca, ¿ya? Donde estén estas claves primarias y todos los campos, ¿ya? Entonces, para la organización de claves múltiples, les repito, tenemos multilista, donde además de tener los datos, tenemos unas tablitas más chicas para el campo que nosotros queremos filtrar, ¿ya? En este caso sería el doctor y el remedio, ¿ya? Entonces, esas tablitas chiquititas van a tener el valor del campo que quiero filtrar, la cantidad de elementos que pertenecen a ese valor y un puntero a donde esté el primer valor. Luego ese primer registro va a estar apuntando al siguiente y ese va a estar apuntando al siguiente. ¿Ok? Y lo mismo acá para remedio. Yo voy a tener una tablita donde está el remedio, el enlace al primero y la cantidad de elementos que hay. Entonces, el primero, el laxante, ya como ahí no solo no hay la lista enlazada, no tengo que seguir pidiendo. Y paracetamol aquí sé que hay 3, por lo tanto, esto me va a dar un enlace al primero, puedo seguir, pedirle el siguiente y listo, ahí obtuve los 3. ¿Ok? Entonces ahí tengo un índice de doctor y un índice de remedio. Esas son las multilistas. Ahora las listas invertidas, en lugar de tener enlace, aquí directamente yo tengo la llave primaria, ¿ya? Y yo puedo tener varias llaves primarias. No es como la otra que solamente tengo el puntero a la primera, sino que tengo todas las llaves primarias aquí asociadas a este tipo de sala o a este nombre, todas sus llaves primarias, etcétera. Ya, esta sería la lista invertida, donde por cada campo que yo quiera indexar más rápido, ya por cada campo yo tengo las llaves primarias correspondientes a ese campo. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Hasta aquí la organización de archivos
No sé si les quedó claro, si tienen alguna duda, ya aquí, para los que están viendo el video, chao, chao, nos estamos viendo. Chao.